Seguimos, 16 horas 42 minutos. Hasta las 7 los acompañamos con toda la información. Les volvemos a recordar nuestras líneas de teléfono 4772-5925 o cualquier parte del conurbano donde estés. Llamanos y contanos qué es lo que está pasando en tu barrio, en tu municipio, en tu manzana, lo que le pasó a alguien, no sé, a tu amigo, a un familiar que no se anima a llamar. Bueno, queremos ayudarte. Así que llamanos, que ya están recibiendo las comunicaciones desde la producción. En un ratito estamos conversando con ustedes. Pero ahora vamos a contarles lo que está pasando en Morón, que tiene que ver con pacientes que necesitan medicación para su salud mental, que la obtenían porque se la facilitaba el Estado, el gobierno provincial, pero que ahora en Morón ya no la reciben. Hay una cuestión de fondo que tiene que ver con esto, que mejor no la voy a explicar yo, se la vamos a preguntar a la senadora provincial por el Frente para la Victoria, Mónica Macha. Bienvenida. ¿Cómo le va, senadora? Muy bien. Bueno, a ver, en principio estamos hablando de un centenar de personas que tienen alguna condición psiquiátrica que dependen de esta medicación, de distintas medicaciones. Distintas medicaciones, estamos hablando de una política que en Morón llevamos a cabo durante 12 años, en un proyecto que fue desmanicomialización, y esto significa... Tal vez muchas de esas personas estuvieron internadas en algún momento en el Hospital Cabred, y una de las principales cuestiones para lograr esa situación de convivencia fuera del neuropsiquiátrico tiene que ver con poder garantizar la medicación. Entonces, durante estos años lo que hacíamos entre la provincia y el municipio era, esta medicación estaba en el Hospital Cabred, en Opendor, en Luján, y el municipio lo que hacía era retirar esa medicación al hospital, nominal, o sea, con el nombre de cada paciente, con el tratamiento de cada paciente en términos mensuales. Esa medicación se llevaba al Hospital Municipal de Morón, a una psiquiatra o un psiquiatra era quien estaba a cargo de esos tratamientos, y se entregaba la medicación de modo de lograr, digamos, la continuidad de los tratamientos. O sea, muy personalizado, si cada uno estaba rotulado. Totalmente, o sea, el hospital lo que nos brindaba al municipio era el tratamiento para cada paciente, o sea, la medicación que cada paciente necesitaba por mes. ¿Y el sistema funcionaba bien? Sí. ¿El traslado estaba a cargo de quién? ¿Cómo? El traslado, digamos. El municipio, lo hacía el municipio, que es poner un móvil municipal una mañana que puede ir hasta Luján, volver y traer esa caja con medicamentos. En el marco de un convenio, pero digo un convenio que tiene que ver con esta idea de poder pensar cómo facilitábamos y generábamos esa cuestión práctica que permitía que la gente pudiera mantener sus tratamientos. Bueno, a partir de diciembre asume en Morón un nuevo gobierno, un gobierno que está también rotulado bajo el espacio político del macrismo, y lo que empiezan es a interrumpir o a generar alguna dificultad en esta cuestión de ir a buscar la medicación, de garantizar también un profesional o una profesional que esté a cargo de esos pacientes. Entonces empieza una situación donde los pacientes no reciben la medicación como corresponde, en tiempo y en forma, y esto tiene consecuencias enseguida, porque un paciente psiquiátrico que no puede darle continuidad a su tratamiento se desestabiliza, se descompensa, generando una situación para esa persona y para su familia muy compleja, y que a veces vuelve a terminar en una nueva internación, con lo que significa para cada persona volver a estar internada en un hospital neuropsiquiátrico. Digo que nosotros lo que logramos con esa política, que además fue una política modelo en salud mental en la provincia de Buenos Aires, es esto, es cómo ir pensando estrategias que permitan al Estado local y al Estado provincial empezar con políticas de cuidado frente a padecimientos crónicos. Entonces, esta era una instancia que es la que hoy está en riesgo y en peligro, y la otra es que habíamos logrado la apertura en el año 2005 de una casa de convivencia o casa de medio camino. Digo, según las teorías hay distintos modos de llamarla, pero que básicamente lo que quiere decir es que personas que estaban internadas en el hospital psiquiátrico y que estaban compensadas, pero que la situación social o por pobreza o por cuestiones familiares no tenían un lugar donde vivir, continuaban viviendo en el neuropsiquiátrico. Entonces, la casa de convivencia lo que permitía era, bueno, que esas personas pudieran iniciar una vida fuera del hospital psiquiátrico, en una casa que también estaba garantizada por el Estado. En esta situación puntual, esa casa fue comprada por la provincia de Buenos Aires allá por el 2004, y el municipio se hacía cargo del mantenimiento y de los servicios. ¿Y ahora qué pasó con esa casa? Y bueno, la nueva gestión dejó de pagar la luz, dejó de pagar el gas, con lo cual los pacientes hoy, los vecinos ya están en una situación también de abandono. Ellos tienen hay uno de los vecinos que tiene pensión, hay otro que trabaja en una cooperativa de Argentina Trabaja, o sea, hay algún dinero ahí como
parte del mantenimiento de estas personas, pero sí requiere también de acompañamiento del Estado, que si ellos no pueden comprar los alimentos, el municipio los tiene que acercar. Bueno, los estas cosas no están que pasando. pone, en este caso, la Intendencia de Morón, ¿cuáles son? ¿Recortes, ajustes económicos? Yo creo que hay dos cosas. Una tiene que ver con el recorte y que todas las que son las políticas de cuidado significan un acompañamiento permanente del municipio. No permanente en el tema de las 24 horas, pero sí permanente en el punto en que cada situación requiera, digamos, que eso se va a ir viendo con los procesos que van haciendo las mismas personas. Digo, en un momento eran 4 personas viviendo ahí, hoy son 3 porque hay una que resolvió y se fue a vivir a otro distrito. Digo, la vida, lo que le pasa a las personas mientras transitan su vida. Pero sí requiere de una mirada del municipio, que si de repente ellos pueden pagar el gas, lo pagan, pero si no lo pueden pagar, lo tiene que pagar la municipalidad. No, te pregunto esto por lo siguiente, porque desde diciembre para acá hemos visto diferentes políticas extrañas, anuncios que luego se tienen que retrotraer porque luego se dan cuenta que estos anuncios o que estas proyectos o que estas políticas contraen algunos problemas. El aumento, por ejemplo, de la luz, que contrae el problema de aquellas familias que tienen algún chico o algún familiar con enfermedades que necesitan, son electrodependientes. Entonces, como que se dan cuenta de lo que está pasando sobre la marcha. Y me da la sensación que un poco pasa acá. Cancelan o anulan proyectos que tienen que ver con la salud mental y después se dan cuenta que bueno, que detrás hay personas afectadas que realmente reciben traumas si no reciben la medicación, que tienen que volver a internación y estas otras cuestiones que quizás no las analizan previamente. Estoy de acuerdo. Yo creo que son las dos cosas, que por un lado es esta idea de ver todo aquello que significa la inversión social como un gasto. Entonces, al verlo como un gasto, intentan reducir en todo lo que pueden. Y la otra es desconocimiento de las políticas. Entonces, acá específicamente esto podría enmarcarse en un proyecto de salud mental comunitaria, pensándola también con el acompañamiento de distintos equipos municipales, y no, evidentemente, o tienen una concepción diferente, que también puede ser, que sean más conservadores también en pensar la salud mental y puedan pensar que el mejor lugar para una persona que tiene un padecimiento mental sea el psiquiátrico, o bien desconocimiento, o sea, que hay un desconocimiento importante de cómo venía por lo menos en Morón siendo la política sociosanitaria, sin duda. Pero puede ser que tampoco lo compartan, ¿no? Y que eso tiene que ver también con una concepción sobre los derechos y sobre la inclusión. Claro, sí, digamos, totalmente. Ahora, igual a mí lo que no me termina de quedar claro, quizás de alguna manera ya lo explicó, pero no lo entiendo. Digo, si hay 100 pacientes, a ver, pongámosle 100 pacientes, ¿no? Hay en el municipio de Morón que necesitan estos medicamentos y están en el hospital de Luján, es un hospital provincial. Es el hospital provincial. Por eso para los medicamentos varones se envían ahí, al de Luján. Claro. Pero digo, si estos pacientes que tienen sus medicamentos rotulados viven en Morón, ¿por qué no se lo envían al hospital de Morón? Claro, bueno, por eso, esto es lo que pasaba. Es una gestión mínima todos los meses. Por eso digo que es una mañana destinar un móvil que vaya hasta Luján. Sí, o ni siquiera, no lo manden nunca a Luján, mándelo directamente a Morón. ¿Por qué no? Puede ser, lo que pasa es que en realidad como nosotros veníamos trabajando con la provincia derivaba esa medicación al hospital provincial y después claro, según los municipios, porque no todos tienen esta política. Pero, ¿qué cantidad de espacio ocupa? Digo, ¿necesitas un camión? No, necesitas una caja. O sea, son dos cajas, ¿entendés? En una moto si son los blisters, son una caja de moto de pizza. Claro, no, por eso no es una cuestión de logística mínima, y lo que sí es una cuestión de voluntad política, de preocupación por esas poblaciones, de poder ubicar qué significa las políticas de cuidado. Bueno, pero ¿qué dice Tagliaferro cuando le dicen, intendente, bueno, mire, esto lo veníamos trabajando así, estas 100 personas tienen una afección que necesitan tratarla continuamente, todos los días? ¿Cuál es la respuesta? En realidad nosotros, el vínculo más fuerte, y no directamente yo, pero sí los compañeros y compañeras que estaban trabajando en el programa, lo que plantean es una discusión con las autoridades vinculadas al espacio sanitario del municipio en la actualidad y como cierta desidia y desdén con la política que llevábamos adelante. O sea, como que en ese punto sin darle el nivel de importancia que nosotros le dábamos. Y por otro lado,
nosotros habíamos conformado un equipo de psicólogos, de algunos psicólogos que además tenían una formación en artes plásticas o música, que para este tipo de pacientes, para estos tratamientos, es una combinación interesante para pensar también las posibilidades de expresión, de inclusión y de trabajo como parte de la política de salud mental. Bueno, ese equipo, que era un equipo también novedoso para un municipio, lo fueron desmembrando, fueron generando tal nivel de maltrato que quedaron muy poquitos trabajando y los demás fueron renunciando porque claramente el nivel de maltrato institucional era también para con ellos. Entonces, es el desmantelamiento de una política muy novedosa que tenía efectos positivos, que nosotros a lo largo de todos estos años podemos dar cuenta de lo que había generado esa continuidad de política para con las familias, para con los pacientes, y que es lo que hoy está en un riesgo muy importante. Senadora, me gustaría hacer foco en algunos otros temas que están teniendo lugar en Morón, algo que hemos mostrado la semana pasada aquí, que tiene que ver con este problema con los vendedores ambulantes, ¿no? Que hace unas 2-3 semanas habían sido desplazados de la plaza La Roche. Bueno, y que la semana pasada se encontraron en las inmediaciones de la municipalidad, el Consejo Deliberante, y con la promesa de ser atendidos por el intendente, que ya le había suspendido en 2 ocasiones. Ahora, ¿qué planes hay? ¿Ha conversado con alguien en el municipio? ¿Sabe qué se va a hacer con ellos? Sé que es una situación de conflicto. Yo vivo en Morón, así que es cierto que estos días circular por Morón fue más complicado. El tema de los vendedores ambulantes siempre genera como conflicto por el tema del uso del espacio público, de la calle, el conflicto tal vez con los comerciantes que alquilan un local y demás. Sí. Siempre es como en toda comunidad hay tal vez algunos espacios que siempre son conflictivos, pero hay que gestionar o gobernar, significa poder lidiar con esos conflictos, poder llegar a determinados acuerdos que permitan la convivencia en el espacio, sabiendo además que son situaciones bien diferentes, ¿no? Quien alquila un local y demás, y quien no puede alquilar un local y tiene un puesto. De hecho, nosotros teníamos una política con los puestos que muchas veces estaban pensados para personas con discapacidad, y que eso sea también un ingreso de dinero para esas familias. Lo que pasa es que la respuesta de Tagliaferro frente a un conflicto que es la respuesta por el estado policial, ¿no? Policía, gendarmería, me decían que inclusive ayer había estado la policía montada. Entonces se genera una cosa que por supuesto, parte de la vida política de los municipios. Ahora digo, en este contexto, ¿no? De repente, habíamos hablado, incluso nosotros hablamos con uno de los vendedores ambulantes en el mismo lugar, vendían diversos productos, desde frutas y verduras hasta ropa, hasta lo que se nos ocurra, ¿no? Cuando uno habla de artesanías, de repente de algo que se ha hecho con sus propias manos, qué sé yo, uno está como más habituado a verlo en una plaza. Ahora de repente hay un señor que vende ropa, ¿no? Frente a un local de ropa que paga su alquiler, paga las cargas sociales de sus empleados. Digo, ¿cómo se dirime esa situación? Porque ese vendedor ambulante tiene todo el derecho del mundo a trabajar, pero enfrente de la puerta de un negocio de un tipo que tiene que pagar hasta el último centavo, digo, ¿cómo se hace? No, por eso digo, no es una tarea sencilla. De hecho, nosotros cuando asumimos en el 99 también teníamos esa complicación, y de hecho en ese momento el intendente era Martín Sabatella y generó lo que se conoce como la feria internada, o sea, un espacio cerrado donde estaban los distintos feriantes. Lo que pasa es que es cierto que eso es una población que crece y cada vez hay más puestos. Por eso digo, significa poder sentarse con las partes que están en conflicto y el municipio con la definición política que tenga, poder también llegar a algún tipo de acuerdo para poder convivir en una ciudad como Morón, que es una ciudad, sobre todo el centro de Morón, muy comercial, y que tiene esas dificultades. O sea, yo no le escapo, digamos, al conflicto y a la situación que genera. Lo que sí me parece es que la respuesta de la Intendencia hoy es una respuesta por la represión y por este aval que se le está dando, que uno puede ver en el macrismo en sus distintos lugares donde está gobernando, donde el acompañamiento y el apoyo que tiene para con las fuerzas de seguridad es muy fuerte. Digo, cuestiones que se tienen que resolver desde la política, desde la posibilidad de acuerdos y de ver cuál es el conflicto y ver cómo se puede resolver, que por otro lado un acuerdo significa
que no necesariamente la definición va a dejar a uno contento, tal vez deja a los dos más o menos conformes, y eso es un acuerdo, Sí, no es ni claro. exactamente lo que uno quiere, ni Los dos van a exactamente lo que tener que quiere. ceder un poco. Hay que ceder, y eso me parece que ahí cumple un rol el municipio. Ahora, la respuesta del intendente de llenar la ciudad de policías y con la amenaza de la represión, con la, digo, yo leía el mucha gente... El otro día justamente hablábamos vía teléfono con uno de los que estaban justamente protestando, un vendedor, un mantero, y decía, bueno, por suerte esta vez la policía no reprimió, como Claro. agradeciendo incluso a la policía que no se portó mal con los manteros que estaban protestando por justamente un espacio, un lugar para poder vender sus para poder productos. trabajar, y más en un contexto donde toda la vida social y económica de la familia se está viendo totalmente tocada y cercenada. Entonces, digo, en un contexto además donde todo es más complicado, donde como vos contabas recién, donde suben las tarifas de los servicios, donde los alimentos suben, donde la gente se queda sin trabajo, digo, es en un contexto que además genera el macrismo, digo, que parte son efectos de sus políticas económicas y sociales. Entonces, en ese contexto, sumarle una definición por la represión me parece complicado y de difícil resolución para este tema puntual, y me parece complicado también en términos de cuál es el modo que el macrismo supone que tiene o que lleva adelante para resolver los conflictos sociales, que es otro gran problema. Hay otro tema también que está dando vueltas por allí, tiene que ver, en realidad no es tanto tiene que ver con el Consejo Deliberante, que ha llamado al intendente Tagliaferro también a que se acerque y dé explicaciones sobre esta famosa fiesta, ¿no? Que tuvo lugar un día antes del bicentenario, del festejo del bicentenario, en un salón dentro de la intendencia de la municipalidad. ¿Están habilitadas las municipalidades para este tipo de celebraciones privadas, o sea, para hacer este tipo de festejos? No. Es más, en realidad yo ni siquiera me quedaría con la habilitación en términos normativos. No es legítimo. Éticamente. Claro, no es legítimo pensar que el espacio que es un salón del Palacio Municipal tenga usado de este modo. O sea, podría hacerse un homenaje protocolar, ¿no? Por Una supuesto, fiesta con de hecho, luces cuando nosotros estábamos en el municipio, era ese salón, el Salón Mariano Moreno, en realidad es el salón que está próximo al despacho del intendente. Es el lugar donde el intendente hace sus reuniones de gabinete o las reuniones con vecinos, con organizaciones para hablar de determinados proyectos o determinadas problemáticas. Nosotros también le dábamos mucho uso para la capacitación de trabajadores y trabajadoras municipales. El Consejo Municipal de las Mujeres funcionaba ahí, que es un espacio absolutamente vecinal, y cuando asume Tagliaferro no lo pudieron usar más. Entonces, esas cuestiones son, como decís, para este tipo de cosas no, y sí para una fiesta que aparte, en ese punto es ilegítimo pensarlo desde el sentido político y social que se le está dando un espacio que es de la municipalidad. Así que sí, son los nuevos tiempos. Bien, bueno, hemos repasado un poco agenda de todo, quedan por supuesto siempre muchos temas para recorrer, pero bueno, en principio lo más importante tiene que ver con la salud mental de estos 100 pacientes y nuevas maneras de trasladarse. Es algo tan simple como un traslado. Tan sencillo como medicamento. eso, y después, la casa de convivencia también tener en cuenta que hoy la situación de las 3 personas que conviven ahí están pasando una situación de abandono muy, muy compleja, es abandono por parte del Estado. Entonces, la verdad que tenemos una preocupación en estos días de frío, sin gas, sin alimentos, y es una política de Estado, que ellos tomaron el municipio así. Tienen que gobernar con el nivel de derechos y de cuidado que nosotros lo dejamos. Senadora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Repasamos los títulos ahora.